Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Que Venezuela ha cambiado, es de todos bien sabido, pues no hay quien no haya notado los abusos cometidos y no tiene parangón lo que ha hecho este gobierno que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos, gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Hoy nuestra humilde cocina está tan desamparada, no hay azúcar, no hay harina, papa, maíz, ya no hay nada. Y botaron la pelota al permitir la inflación y hoy en nuestra nación ya no hay ni caraotas. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos, gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. El alto costo de la vida se encuentra tan elevado que solo los potentados pueden comprar la comida. Y con lo que gana Juan en un día de trabajo no alcanza ni para el pan. ¡Qué buena vaina, carajo! Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos, gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Para no parar la cuenta, lo digo con sensatez, que hoy Venezuela es Chicago en los años 30. Y en el final de esta encuesta no podemos concebir nos vayan a prohibir todas las gaitas protestas, señor. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos, gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comenzamos la semana. ¿Por dónde empiezo? Estoy sacando aquí cuentas de por dónde empiezo. Vamos a empezar por lo que fue el programa del viernes, un programa que se ha hecho viral en las redes sociales y yo agradezco que lo hayan difundido de la forma que se ha difundido. Hoy conversaba con alguien en España que me decía que había páginas con más de 500,000 de visitas precisamente por el programa. ¿Y qué fue lo que yo revelé en el programa? Vamos a recordar un poco eso. Hablando de la juez Susana Barreiros, que es la que condena a Leopoldo López a 13 años y 9 meses de cárcel, casi 14 años. Ahí la tienen ustedes en pantalla,
pues yo anuncié en mi cuenta de Twitter que iba a revelar por qué y cómo había llegado ella al tribunal de primera instancia que llegó. Bueno, la razón, y le voy a repetir porque esto trajo cola. ¿Y qué cola, señores? La razón es que siendo ella secretaria de un tribunal, del tribunal de la jueza Reina Morandi, que es hermana de la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Miriam Morandi, ella estaba de guardia en el Palacio de Justicia en Venezuela, entró en un baño. En el baño la agarraron varios guardias nacionales que estaban ahí haciendo servicio de seguridad y la metieron en un cuarto de aseo en el Palacio de Justicia y ahí la ultrajaron. Estaba como jefa del circuito otra de estas mujeres que trabajan para el régimen, de estos instrumentos, estos brazos ejecutores del régimen, llamada Venecia Blanco. Y Venecia Blanco, dado el escándalo que hubo, y todos los abogados que hacen vida en el Palacio de Justicia lo recuerdan, dado que el escándalo que hubo por esta violación, la llamó a Susana Barreiros a su despacho y le propuso silencio, le propuso que no denunciara el hecho, el crimen, a cambio de darle un tribunal de primera instancia. Y esta señora, Susana Barreiros, cambió su dignidad y cambió la posibilidad de hacer justicia por lo que le habían hecho, lo cambió por un puesto, por un cargo de juez. Ya sabemos cuál es el resultado. El resultado es que Leopoldo López, sin prueba, fue condenado a 13 años y 9 meses de cárcel y los violadores de Susana Barreiros están en libertad. Bueno, esto trajo una cola terrible porque, bueno, por supuesto, esta gente que tiene contratada el régimen para intentar, porque una cosa es intentar y la cosa es lograrlo. Intentar enlodar en la credibilidad y el nombre de los periodistas y de quienes difundimos información, pues bueno, se pusieron a trabajar, pero profusamente. Hay uno en especial de ellos, del cual quiero hacer comentario. Vamos a ver algunas de las imágenes de su cuenta de Twitter. Él es Patriota Veraz, así se hace llamar en el Twitter. Vamos a empezar a ver algunos, porque son muchos, en donde me dice, por ejemplo, me insulta, me dice: tú no tienes moral para hablar mal de las juezas venezolanas, porque tú si eres una vulgar chora y eres una narco, vete a Cuba que allí te curan. Ajá, no sabía que en Cuba curaban el narcotráfico, ¿no? También dice: te estoy mirando, tú si eres una narco, quien le llega a la doctora Morandi para que eche el cuento. Aquí empieza a mencionar a la doctora Morandi, que es una de las mencionadas en la información que yo di el viernes. Vamos a ver otro de los Twitter. Él mismo dice: ¿cómo te gusta hablar de las demás personas? Aquí la única perversa eres tú, que te casaste con un violador. En otro Twitter, él dice, estoy leyendo algunos porque si no se me da el programa: cuente la historia, Miriam Morandi, cuando eras PTJ, le dice él a Miriam Morandi, que es Miriam Morandi, vamos a recordar que es la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia que iba acompañando a un sujeto que fue capturado en el aeropuerto de Maiquetía y está preso por narcotráfico, está procesado por narcotráfico y otros delitos. Esta señora, que es comadre de Cilia Flores, Miriam Morandi, estaba en ese procedimiento acompañando al narcotraficante que iba, o al acusado de narcotráfico que iba saliendo, por cierto, con un pasaporte diplomático. Vamos a ver lo que él le dice, el mensaje que él le manda a Miriam Morandi. Dice: cuente la historia cuando tú eras PTJ, PTJ era Policía Técnica Judicial, y recogiste a Patricia Poleo violada y drogada. Vente conmigo. Primero, que a mí nunca me han violado, porque además eso no es ninguna vergüenza, porque si a uno lo violan, pues uno está siendo víctima de un crimen terrible. Además, a mí nunca me han violado, pero si me hubieran violado, yo no hubiera hecho lo que hizo la jueza Susana Barreiros. Yo hubiera denunciado, yo no hubiera descansado hasta no ver a los violadores tras las rejas, por supuesto que el resultado hubiera sido totalmente distinto a este, ¿no? Pero además no hay ningún hecho, eso por supuesto es mentira, porque sobre todos los argumentos que uno ha presentado y todas las verdades que se dicen aquí, pues ellos no tienen argumentos para rebatir eso, no tienen pruebas para rebatir que lo que yo dije es cierto, no han dicho ni ñe, pero hacen este tipo de cosas. Dicen que la juez Morandi ahora resulta que me recogió un día a mí violada y drogada. ¿Cuándo sería que pasó eso? Pero vamos a seguir, además esto es muy al estilo cubano. Vamos a seguir viendo los Twitter para que ustedes vean por dónde viene la cosa. Vamos a ver. Aquí está dice: otra víctima del 6CPC. Fíjense, ¿qué hace
este patriota veraz aquí? Pues está pidiendo justicia para Richard Camarano. ¿Quién es Richard Camarano? Richard Camarano es la persona que fue capturada con la Morandi. La Morandi fue dejada en libertad porque es comadre de Cilia Flores. Y este es el sujeto que está siendo procesado por narcotráfico en Venezuela, que además está siendo solicitado aquí en los Estados Unidos por robo a cajeros automáticos y tiene un montón de delitos en su haber. Búsquenlo en Google, ahí tienen ustedes la imagen de él. Y esto fue el día que fue capturado en el aeropuerto en Venezuela, en Maiquetía. Vamos a seguir viendo para que vean por dónde viene la cosa y la campaña de desprestigio. Vamos a ver. Hay que recordar, aquí él retuitea Noticiero de Verdad. Ustedes saben quién es Lucio Quincio, la persona que se presta a cambio de dinero para difamar y que se hace pasar por opositor. Bueno, aquí él está retuiteando a Lucio Quincio. Ustedes saben, ¿a quién retuitea uno? ¿Uno a quién retuitea? Pues a las personas cuyo mensaje quiere que se difunda. Y estos trabajan juntos, se retuitean uno al otro. Vamos a ver si tenemos otro Twitter para demostrar por dónde vienen las cosas. Él además, aquí está la hija de Richard Camarano, repito, que es el procesado por narcotráfico. Ella se llama Betsy21, es su Twitter. Ella está defendiendo a su papá, lo cual es lógico. Dice: el abogado de mi padre, Richard Camarano, ha recibido múltiples amenazas por parte del grupo de corruptos del 6CPC, ayuden. El patriota veraz que intenta decir que a mí me violaron, que yo me drogaba, que yo soy narco, etcétera, etcétera, está retuiteando y apoyando la defensa de este procesado por narcotráfico. Por ahí vienen las cosas. Entonces es aquí una pelea de criminales contra quienes tratamos de hacer el trabajo de forma transparente, y yo me siento tan contenta que del viernes aquí no ha salido una sola voz a desmentir lo que Patricia Poleo dijo el viernes acerca de por qué la juez accedió a ese tribunal de primera instancia. Cambió a hacer justicia contra sus violadores porque le dieran ese tribunal. Y ahí está. Y hoy vamos a conversar con un periodista que está en Chile, un periodista venezolano-chileno, para que nos cuente cómo es eso, porque está todo como entre comentarios, no se sabe con exactitud qué es lo que está pasando con este supuesto nombramiento de esta juez Susana Barreiros como cónsul de Venezuela en Santiago de Chile. Hoy vamos a saber cuál es la verdad de todo eso. Hay algo grave que está pasando entre Colombia y Venezuela, porque el gobierno colombiano ha denunciado que aviones venezolanos sin permiso han violado su espacio aéreo. Vamos a ver el reportaje que La Voz de América tiene para nosotros sobre este tema. Las cancilleres de Colombia y Venezuela mantuvieron una reunión en Quito para preparar una cita entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en la que tratarán la crisis fronteriza. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo que hubo un avance satisfactorio en el diálogo, aunque no se dio a conocer una posible fecha de un encuentro presidencial. Muy contentos nosotros de que hoy se haya producido esta reunión y que también los resultados sean esperanzadores. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse al esperado encuentro presidencial, el dignatario neogranadino informó a través de su cuenta en Twitter que presentará una protesta formal a Venezuela por la presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de 2 aviones de la Fuerza Armada venezolana. Información que minutos más tarde, la canciller venezolana Delcy Rodríguez negó y calificó como una invención para frustrar el encuentro presidencial. Por su parte, el defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab expresó que no hay evidencias de ese hecho. No hay evidencia de ningún tipo de que hayan incursionado naves, aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano. Entre tanto, el dirigente opositor Jesús Alberto Barrios aseguró a La Voz de América que el gobierno pretende extender el cierre fronterizo hasta después de las elecciones parlamentarias de diciembre para desviar la atención de los problemas que atraviesan los venezolanos. Tiene en este momento un manjar para distraernos. Por ello, llama al diálogo y el mismo día que se van a reunir, él sale despotricando públicamente en contra de Colombia y en contra de Santos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, así están las cosas. Nosotros al regreso vamos a conversar no solamente sobre estos temas, sobre lo que está ocurriendo con Leopoldo López, el daño que internacionalmente le ha hecho esto al gobierno de Nicolás Maduro, sino sobre todo el espectro de América Latina. Este socialismo del siglo XXI que se ha regado por pocos países, pero que cuyo peso es bien importante. Al regreso vamos a hablar con Carlos Sánchez Berzaín sobre este tema, abogado y politólogo. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.
Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estoy gozando con el Twitter. Estamos ya con Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín es abogado y politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por estar aquí. Yo soy asidua lectora de sus artículos. Buenísimos todos. Gracias, muy amable. Buenísimos todos porque además aclaran cosas que a veces uno no las entiende, ¿no? Y que aquí tengo muchas preguntas, muchas cosas subrayadas para hacerle. Quería comenzar con esto del índice democrático de The Economist sobre ciertos países, ¿no? Y ponen, por ejemplo, a los que yo llamo esta franquicia del socialismo del siglo XXI, que son Ecuador, Bolivia, Brasil, bajo un rango que se llama regímenes híbridos, ¿no? Yo quiero que me hable un poquito de eso porque la gente dirá, bueno, ¿cómo regímenes híbridos si ya se ha demostrado que son dictaduras, ¿no? Bueno, el tema es que este es un informe británico, inglés. The Economist, que es una revista inglesa, tiene una sección que se llama The Intelligence Unit, la unidad de inteligencia, una unidad de investigación, que emite periódicamente un informe sobre el estado de las democracias del mundo, de todo el mundo, para que los gerentes, los empresarios, los inversionistas y los gobiernos se guíen por esos indicadores en las decisiones que vayan a tomar. Para eso hacen encuestas en cada uno de los países, hacen grupos focales y llevan adelante un proceso de selección y análisis. Son estudios muy bien hechos. Y de ahí nace el índice de democracia o el índice democrático. Y ellos hacen una clasificación donde hay 4 categorías. 2 categorías que son fundamentalmente de democracia. La democracia plena, la democracia en un factor más disminuido, y 2 categorías de países que no son democráticos, donde ponen los países híbridos y los países autoritarios. No los llaman dictatoriales. Ahora, si leemos la descripción de lo que son los países híbridos, son países donde no hay transparencia en el poder judicial, donde no hay casi separación e independencia de poderes, donde no existe en elecciones libres y autónomas, donde el gobierno interviene las decisiones del pueblo. Entonces, lo que está describiendo el The Economist es la ausencia de todos los elementos esenciales de la democracia exigidos por la Carta Democrática Interamericana. Porque los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, que ha sido firmada por todos los países de las Américas, excepto por Cuba, son, primero, el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Segundo, la división y la independencia de los poderes públicos. Tercero, la existencia de elecciones libres, transparentes y fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Después, la necesidad de que haya alternancia en el poder y finalmente el tema referido al ejercicio de las libertades como la libertad de prensa, etc. Lo que hace el Economist es decir, son híbridos los países que no queremos llamar dictaduras, pero que han dejado hace rato de ser democracias porque no cumplen esos requisitos. Y ahí están en el índice de este año, por las evaluaciones del año pasado, está el Ecuador, está Venezuela, está Bolivia, está Nicaragua y está Guatemala y Honduras más por razones que hacen a su estructura, no a sus gobiernos, porque son democracias debilitadas. O sea, recuerda sus instituciones, en todo caso, ¿no? Sí. A cómo funcionan sus instituciones. Este tema de las elecciones lo subrayé porque me pareció bien importante, porque dice, que el informe dice, estoy leyendo lo del artículo del doctor Sánchez Berzaín, dice, las elecciones muestran irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean libres y justas. Son comunes las presiones gubernamentales sobre la oposición, la corrupción está extendida y el imperio de la ley es débil, como la sociedad civil. Abundan el acoso y la presión sobre los periodistas y el sistema judicial no es independiente. Listo, o sea, eso es Venezuela, por ejemplo, ¿no? No, absolutamente. Eso, ¿cómo puede ser eso democracia, no? Y una preguntita que yo tengo es, si The Economist puede hacer este diagnóstico, ¿por qué los países que estarían dentro de las democracias absolutas o plenas, por qué no pueden hacer el diagnóstico de que esto es lo que pasa en un país como Venezuela y siempre certifican las elecciones al final? Bueno, el tema es el siguiente, lo que pasa en el hemisferio es que en América hay 2 Américas, una América democrática y una América no democrática.
por fortuna, la América democrática es la mayoría. Son aquellos países donde hay previsibilidad. Quiere decir que cuando se elige un presidente se sabe cuándo se va a ir. No se le va a ocurrir cambiar la Constitución para prorrogarse. Hay libertad de prensa, hay una aceptable división e independencia de poderes. La democracia no es perfecta, pero es perfectible. Tiene crisis. Hay respeto al Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho. En cambio, la América II, liderada por Cuba, la dictadura más antigua de América Latina, que se ha expandido a través del hemisferio, está conformada hoy día por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y casi Argentina, que está saliendo de eso, la Argentina de los Kirchner, porque son países en los cuales ha desaparecido el Estado de Derecho. Las elecciones no son libres, ellos han copado el órgano o el poder electoral con el propósito de institucionalizar el fraude, han cambiado las leyes para perpetuarse indefinidamente en el poder, no se van sino muertos como sucedió con Chávez y se quedan toda la vida que pueden como Ortega, como Correa, como Evo Morales. Y el otro elemento que está ahí son absolutamente corruptos. Han generado un sistema de impunidad y de protección a esa impunidad que hace que no haya manera de luchar contra la corrupción en esos escenarios. Entonces, esa América II es una América que ha ganado mucho terreno a partir del dinero y del petróleo venezolano manejado hoy en día por los Castro. Controlan con ese petróleo el Petrocaribe, controlan los 5 países miembros y además de eso tienen una influencia política a través del amedrentamiento o la presión política sobre otros países y tienen la solidaridad de gobiernos como el gobierno del Brasil, como el gobierno de Chile actual, como el gobierno del Uruguay. Resultado de los 36 países de la Organización de Estados Americanos, el castrismo está hoy día controlando directamente o indirectamente casi 22. Y eso hace, por ejemplo, que cuando se produce la crisis entre Venezuela y Colombia no hayan los votos suficientes. Eso hace, por ejemplo, todo el dinero, que cuando se vio, petróleo. claro, cuando se vio dinero ajeno, es que eso es un talento criminoso que tiene el castrismo porque está manejando la política latinoamericana con el dinero venezolano, con el hambre del pueblo venezolano y con los pagos de dinero que cobra a los otros países que ha sometido, porque la Bolivia de Evo Morales le gira mensualmente sumas muy importantes de dinero por asesoramiento en materia de agricultura, por asesoramiento en materia de seguridad, por los famosos médicos, porque los cubanos manejan el correo en Bolivia, porque tienen el manejo de la identificación y los pasaportes, lo mismo que en Ecuador y en todas partes. Entonces, lo que vemos en esa América II es una América que ya no es democrática, que no es denunciada por la América I, y que está siendo tolerada por la América I por conveniencia política, por una vergonzosa conveniencia política donde los gobernantes que saben que empiezan un gobierno y terminan en determinada fecha, saben que los Castro los van a sobrevivir y les pueden causar mucho daño cuando han dejado el poder. Saben que cuando están ejerciendo el poder, si hay alguien que maneja la violencia premeditada, la movilización callejera e inclusive la guerrilla para alterarles el orden interno, es la dictadura castrista. Ha sucedido en Chile, está sucediendo hoy día en el Perú, está sucediendo hoy día en el Paraguay, o sea que no son historias. Que son países que no se han sumado a esta no se han sumado, pero mantienen un respeto interesante, que hizo, por ejemplo, que en su momento un presidente considerado de derecha como el expresidente chileno Piñera reciba en Chile al dictador Castro y le entregue la presidencia de la CELAC. Una cosa que en condiciones normales no hubiera sido aceptable, y que reciba al dictador Castro vestido de terno, ya no de su uniforme de combate o de batalla, y lo llame presidente. Bueno, y ahí está el presidente Juan Carlos Varela de Panamá, acaba de regresar de reunirse también con los Castro. Es que están presionados, eso se llama, así como en los ciudadanos normales, cuando vemos actuar un gobierno dictatorial como el de Venezuela, que tiene la capacidad de mandar a la cárcel a un inocente como Leopoldo López, o a cientos de inocentes que existen más, los estudiantes, los militares, los policías, las amas de casa, el que sea, el que se les pone al frente lo mandan preso por lo que sea, porque la represión se ha judicializado. Así como hay ese temor en la población, hay temor también
en los altos niveles de la política y de los gobiernos, un temor a de que Cuba es el único país en capacidad de desarrollar una guerrilla. Por ejemplo, en el Paraguay, que es un país no alineado a esta tendencia, hay una guerrilla, es una guerrilla contra los propietarios y los latifundistas que tiene una base logística que proviene del Chaco boliviano, sostenida por el gobierno cubano a través de Evo Morales. No lo dicen, pero empiezan las negociaciones para distender eso. El momento en que Ollanta Humala del Perú hace un acuerdo para ser presidente y gira al centro en el acuerdo con Vargas Llosa, de pronto empezamos a ver reaparecer en el Perú la guerrilla de Sendero Luminoso y la guerrilla del MRTA. Ese es el regalo que le mandan. Bueno, ¿y quién es el dueño de las guerrillas en América? Siempre ha sido el castrismo. O sea, y para un gobernante eso es una cosa seria, porque lo ponen en la alternativa, en una disyuntiva de cumplir su plan de gobierno y salir como un buen presidente, o dedicarse a combatir a la guerrilla o a la intervención castrista y terminar destrozado en su imagen, y además después de que termina el gobierno llevar todo el proceso de asesinato de la reputación que el aparato castrista extendido por todo el mundo vuelca contra él. Bueno, él siempre ha sido el dueño de la guerrilla y ahora tiene chequera ajena con qué manejar la guerrilla. Pero se está acabando. Yo quiero decirle que sobre este diagnóstico... Vamos a hablar de eso al regreso. Bueno. Eso de que se está acabando. Y hay otro artículo que me llama la atención que habla de que Guatemala lucha por la democracia y dice que Guatemala acaba de demostrar que los pueblos detestan la corrupción porque son víctimas de ella, pero yo no veo que en Venezuela eso se demuestre. No hay, creo que en ninguno de estos países es tan corrupto como Venezuela. Y sus como gobernantes, el gobierno de como el Venezuela, gobierno, exactamente. El país es víctima. No, el país es una víctima, como los gobernantes en Venezuela, y no pasa nada. Porque lo que dice aquí usted en su artículo es que Guatemala sale a votar en contra de la corrupción y definitivamente sacaron al presidente por corrupto, que yo digo que no es ni una cuarta parte, se ha robado de lo que se han robado en Venezuela. Claro, digo también en el artículo que frente a Venezuela, Bolivia, Ecuador y su corrupción, esto es un detalle. Es un detalle. Es un detalle, una así cosa. es. Ya volvemos con Carlos Sánchez Berzaín, aquí en Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, abogado. Él es además boliviano. Ahorita vamos a hablar específicamente del tema Bolivia, porque además aquí tengo un libro que me acaba de regalar y lo voy a leer, por supuesto, con muchísimo entusiasmo, La dictadura del siglo XXI en Bolivia. Doctor Sánchez Berzaín, este tema de Guatemala, ¿la gente cómo reaccionó en Guatemala una vez que detuvieron a su presidente y lo están procesando por corrupción? El proceso es que en Guatemala hay algo que no existe en ningún otro país de las Américas. El año 2008 Guatemala firma un convenio con la Organización de Naciones Unidas para crear una comisión de las Naciones Unidas y de las autoridades de la Fiscalía de Guatemala con el propósito de luchar contra la corrupción. O sea, el gobierno de Guatemala acepta por acuerdo internacional que las Naciones Unidas ayuden a luchar contra la corrupción. Y eso empieza a caminar y empieza a dar frutos y empiezan a investigarse cosas importantes. El propósito inicial era limpiar el tema de los abusos de los tiempos de la guerrilla, era generar más institucionalidad, fortalecer el Estado, pero de pronto en el gobierno del expresidente que acaba de renunciar, Otto Pérez Molina, se presenta en este año, en el mes de abril, un caso en el cual esa comisión internacional, a través del fiscal de Guatemala, denuncia que había corrupción en las aduanas. Esa corrupción tocaba en ese momento a un secretario de la vicepresidenta. En semanas toca a la vicepresidenta. La vicepresidenta es obligada a renunciar, es enjuiciada y va a dar a la cárcel. Y después avanza este escándalo sobre el presidente, con el escándalo llamado La Línea, que no era otra cosa que en los despachos de aduana, para pagar menos impuestos de aduana,
los operadores políticos que habían en la aduana daban un número de teléfono que era la línea para que hagan arreglos y sobornos y es un detallito lo que pasa en Venezuela con Cadivi, con la comida, con todo, con las importaciones. Y en el Ecuador y en Bolivia, o sea, los regímenes no democráticos son regímenes fundados en la corrupción, porque cuando no hay democracia, si no hay corrupción, no hay gobierno. Pero además llegan al gobierno con un argumento y con planes de lucha contra la corrupción, porque ese es el debate que dan siempre antes de llegar antes de llegar. Es parte del discurso para destrozar el sistema político, que es parte de la franquicia, como usted dice, que ellos han usado. Ahora, terminando Guatemala, sí, lo que pasa es que estos hechos llevan a que el Congreso, en el cual tenía mayoría el presidente Otto Pérez Molina, le levante la inmunidad, o sea, autorice que lo enjuicien de manera ordinaria, y él se ve forzado a renunciar el 3 de septiembre, y las elecciones nacionales para el nuevo presidente eran el 6 de septiembre. En esas circunstancias, con ese escándalo, lo que se esperaba era que el pueblo, abusivo por la corrupción, que estaba protestando no solamente contra el gobierno, sino contra toda la clase política y todos los políticos, sí, con justificada razón por el desengaño que supone un escándalo de esa naturaleza, no vaya a votar. Pero sucede todo lo contrario. Más del 70%, el 72,10% de los guatemaltecos, sí, votan y llevan adelante un proceso. Claro, porque esto empodera al ciudadano. Cuando se hace justicia, el ciudadano se siente empoderado, siente que vale la pena recurrir a los mecanismos democráticos, pues como las elecciones. Eso pasó en Perú cuando se hizo justicia con Fujimori, con Montesinos, y la gente inmediatamente salió a apoyar al gobierno de transición y salió a votar, y por eso Perú ha logrado una democracia bastante sólida, y se ha demostrado con este tema de este izquierdoso que llegó y tuvo que lanzarse hacia el centro. Yo le quiero decir algo, Patricia. El eje de confrontación, para hablar en términos marxistas, no es izquierdas y derechas. En el momento de la historia que vivimos, un mundo globalizado, un mundo en el cual hay una revolución tecnológica, un mundo de la información, izquierdas y derechas es un sofismo, es más bien para guardar diferencias. El eje de confrontación es democracia y no democracia. Hay gobiernos que se llaman de izquierda, que son completamente democráticos y muy respetables. Y gobiernos de derecha que no lo son. Mire el Uruguay, mire Chile, no se le va a ocurrir a la presidenta Bachelet cambiar la Constitución para irse un periodo más. Hay un terror con eso de la izquierda terrible, ¿no? No. Y del socialismo también, porque hay partidos que son socialistas, pero que no son, pero son democráticos. Claro, pero el tema es democracia. El tema es la democracia. El tema es democracia. Sí. Yo puedo no compartir muchas de las cosas y de los shows y de las cosas que ha hecho el expresidente del Uruguay, José Mujica, o lo que hace el actual presidente, pero no discuto su condición de demócratas. O sea, esos señores no se les va a ocurrir mañana hacer una votación, un plebiscito para prorrogarse en el poder, ni el país se los permitiría. Pero yo ya le digo, el eje de confrontación actual, el principal, por debajo cuerdas pueden seguir hablando de derechas e izquierdas, es democracia y no democracia. La no democracia liderada por la dictadura cubana, que controla Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y que trata todavía de expandirse con el dinero del pueblo venezolano. Y los países democráticos que tienen muchísimos problemas, porque la democracia no es perfecta. Churchill decía, la democracia es el peor de los sistemas que ha podido inventar el ser humano, con excepción de todos los demás, porque es un sistema imperfecto, sí, que además supone el choque de fuerzas y equilibrios de todos los días. Ahora, esta chequera que ha sostenido a estos esbirros y a estos dictadores, usted dice que se está acabando. ¿Cuándo se acaba eso? Bueno, ¿En qué momento? ¿Hasta cuándo es esto? Mire, esto es muy grave. La crisis que viene para toda América Latina, para la democrática y para la no democrática, es muy seria. Tiene que ver con los precios de los commodities, del petróleo, los minerales, de los productos de exportación y la disminución de la capacidad de compra de la China, fundamentalmente. Eso supone que las economías de los países de América Latina este 2015 ya están en déficit. Sobre la crisis que tiene Venezuela, para mirar el ejemplo más grave, donde hay un proceso ya hiperinflacionario, eso es mortal. Se calcula
que con los precios del petróleo actual y el costo de producción que tiene PDVSA, este año, el 2015, Venezuela va a perder 30 billones de dólares. Eso es insostenible y no tienen más crédito en ninguna parte porque el crédito, hasta el crédito chino se les ha agotado. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué viene después de que se acabe el dinero? Viene una crisis y ahí hay que ser absolutamente marxista. La crisis económica va a liquidar la estabilidad política de estos gobiernos. Ya lo estamos viendo en el Ecuador. Lo del Ecuador es un problema de crisis económica. Correa es esclavo de la dolarización y como no puede desdolarizar, ha empezado a poner más impuestos, a presionar al pueblo y el pueblo ha empezado a marchar. Han empezado en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, a entrarse a las áreas protegidas de los indígenas para hacer explotación petrolera y explotación minera porque necesitan dinero. Estos gobiernos que se llaman socialistas son los más entreguistas a las empresas transnacionales. Para hablar de Bolivia, en Bolivia Evo Morales les paga a las petroleras transnacionales 18 veces más de lo que les pagaba la ley de capitalización del presidente Sánchez Lozada, que fue calificado de neoliberal. O sea, son mucho más entreguistas a la presión transnacional por un estado de necesidad y van a acabar con la economía y van a acabar con el poder. Están de caída. ¿Y qué viene después? Usted que ha sido un estudioso de la política en todos estos países, usted es político, usted ha sido candidato presidencial en su país, ha sido congresista. ¿Qué viene después de estos gobiernos? Tiempos de mucha crisis en los cuales los presidentes de transición van a ser hombres de sacrificio, pero viene un proceso de construcción seria de la democracia, porque la democracia, Patricia, son instituciones. El rato que un país, ejemplo Estados Unidos, tiene a las instituciones por encima de los hombres. Aquí, ¿qué es lo que interesa? El respeto de la ley, el cumplimiento de las normas, las instituciones. ¿Qué es más importante en Estados Unidos? ¿La presidencia o el presidente? La presidencia. El Congreso o los congresistas. Entonces, eso es lo que no hemos logrado en muchos países de América Latina. ¿Qué es más importante? ¿La justicia o el juez? Aquí nadie sabe quién es el juez. Nadie. Nadie sabe quién es el juez, pero hay justicia. Una justicia aceptable, puede tener sus errores. Y hay corrupción. Y la señal en democracia de que aparezcan casos de corrupción quiere decir que la democracia funciona. Los países que no muestran casos de corrupción, como las dictaduras, que no los asumen, quiere decir que están fundados en la corrupción y que la impunidad es la regla. Claro. ¿Dónde ha visto usted un caso de corrupción en la Cuba castrista? Salvo cuando los castros han querido hacer una purga y han fusilado unos cuantos. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela también? Igual. Con los funcionarios que quieren salir de ellos, entonces son corruptos. Y además hay tres cosas que en la vida no se ocultan. No se oculta el amor, no se oculta la belleza y no se oculta la riqueza. Y usted puede ver para el caso venezolano, para el caso boliviano, para hablar de las cosas que están cerca, los nuevos ricos, la boliburguesía, la vergüenza que es que gente que nunca tuvo un quinto tenga empresas, se haya comprado medios de comunicación que han robado y confiscado a empresarios tradicionales, se hayan hecho de tierras, tengan departamentos por todo el exterior. No hayan que hacer con el dinero. Bueno, aquí están, aquí en el Doral, donde tenemos esta estación de televisión, pues están así. Bueno, pero la gente los conoce. Y ahora se quieren meter en la política local aquí. Bueno, pero ya fracasarán y ya, como lo mal habido se lo lleva el diablo, esa plata ya se estará yendo, pero en todo caso, los nuevos ricos de la boliburguesía en el Venezuela, de la coca burguesía en Bolivia, de la Correa burguesía, están claritos y no son ricos porque han trabajado. Eso es corrupción. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias por estar aquí, por habernos aceptado la invitación. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con un periodista chileno-venezolano, Cristian Sandoval. Va a hablar de un libro que acaban de publicar, bien interesante, que habla sobre el blackout en Venezuela, la censura de prensa en Venezuela, y también nos va a contar cuál es el estatus de la juez Susana Barreiros en Chile. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Ajá, regresamos con Agárrate. Ya tenemos vía Skype desde Santiago de Chile a Cristian Sandoval. Cristian es periodista venezolano y chileno. Y vamos a preguntarle de una vez, de entrada, ¿qué está pasando con la juez Susana Barreiros allá? Cristian, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Patricia. Un gran saludo para ti, para todos los televidentes, la comunidad hispana, latinoamericana y particularmente venezolana, que sabemos que están pendientes de lo que está pasando hoy con la situación de la jueza, entre otros temas que vamos a conversar ahora, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué está pasando allá con ella? Mira, hace pocos minutos me acaban de confirmar que efectivamente el presidente del Senado, Patricio Walker, del Partido de la Democracia Cristiana, y la Cámara de Diputados van a presentar en las próximas horas un proyecto de acuerdo donde se formaliza de alguna manera por parte del Parlamento chileno el rechazo que se da en el Congreso chileno a la condena de 13 años que se produjo sobre el dirigente venezolano Leopoldo López. Eso por una parte. Es decir, el Parlamento chileno es uno de los primeros congresos latinoamericanos en pronunciarse en rechazo al pronunciamiento que hizo la jueza venezolana. Eso por una parte. Y por otra, se acaba de confirmar también que se va a declarar persona non grata a la jueza Barreiro en caso de que una vez que efectivamente se conozca su arribo acá a Venezuela, la oposición chilena acaba de confirmar también que va a presentar este recurso, va a presentar este documento donde se declararía persona non grata a la jueza venezolana, lo que ya ha generado, Patricia, un gran revuelo político acá en Chile. ¿Sería la oposición y no habría votos por parte del oficialismo en Chile para apoyar esto? Sí, mira, hay dos vertientes. Una, por parte del oficialismo, que rechazan la condena a una parte del oficialismo, particularmente la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que rechazan la condena a Leopoldo López. Y por otra parte, dentro del oficialismo se produce esta fisura política con el Partido Comunista y el Partido por la Democracia, que es una variante también del Partido Socialista, donde critican un poco este acaba de confirmar también que va a presentar este recurso, va a presentar este documento donde se declararía persona non grata a la jueza venezolana, lo que ya ha generado, Patricia, un gran revuelo político acá en Chile. ¿Sería la oposición y no habría votos por parte del oficialismo en Chile para apoyar esto? Sí, mira, hay dos vertientes. Una, por parte del oficialismo, que rechazan la condena a una parte del oficialismo, particularmente la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que rechazan la condena a Leopoldo López. Y por otra parte, dentro del oficialismo se produce esta fisura política con el Partido Comunista y el Partido por la Democracia, que es una variante también del Partido Socialista, donde critican un poco este rechazo que está generando sus colegas, sus correligionarios, con respecto a la situación de el rechazo a esta dictaminación. Y por otra parte, la oposición, es decir, la derecha chilena, que se va de frente contra la presencia de la futura cónsul acá en Chile con respecto a declarar la persona non grata. En definitiva, en conclusión, la situación que está afectando hoy a Venezuela definitivamente ha salpicado acá en Sí, te escucho. Ajá. Te decía que efectivamente la presencia de la comunidad venezolana ha aumentado en este último tiempo, estos últimos meses, y cada día se incrementan las solicitudes también de visa para poder trasladarse a este país sudamericano, ya sea a través de familiares chilenos. Recordemos que muchísimos chilenos viajaron a Venezuela durante la pasada dictadura y fueron recibidos con los brazos abiertos allá en Venezuela.
Así es. Bueno, Cristian, de verdad que vamos a estar en contacto para que nos cuentes cómo va pasando esto, porque parece que el traslado además es de las juezas y de toda la familia, y eso va a ser seguramente un acontecimiento allá en Chile, porque esto ha conmocionado al mundo entero, esta condena por parte de esta señora, ¿no? Cristian, Efectivamente. el libro, vamos a hablar del libro que ya ustedes tienen en digital, que se llama... a ver si me lo pusieron aquí. ¿Cómo se llama el libro? Venezuela y el secuestro de la voz. Venezuela y el secuestro de la voz, que habla del blackout, de la censura en Venezuela. Cuéntame cómo se hace para leer el libro y sobre todo de qué se trata, porque hasta ahora creo que no ha habido ninguna publicación que hable del blackout en Venezuela. Esta es la primera publicación que se hace a propósito de todo lo que ha sido el blackout o el silencio de los medios de comunicación en Venezuela. Un libro que fue escrito por mi colega chilena Natalia Farías Guerra, una joven periodista chilena quien tuvo esta iniciativa de convertir su proyecto de tesis de grado para obtener el grado de sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Bueno, a manera de conclusión y de resumen, llegamos a la conclusión que había que convertir esto en un libro y hicimos una serie de entrevistas o complementamos este trabajo académico con varias entrevistas, entre ellos a importantes comunicadores sociales venezolanos, entre ellos Luis Chatén, al humorista Emilio Lovera. Nos fuimos también a entrevistar a la gente del cine y el teatro como Elena Toledo. Entrevistamos al dirigente venezolano Pablo Medina, que ya me voy a referir a él. Te entrevistamos a ti, por cierto, que grandes aportes por parte de ustedes, con el objetivo de ¿qué? De dilucidar cómo a través de la hegemonía de las comunicaciones emprendidas por el presidente Hugo Chávez se logró ir silenciando poco a poco lo que fue los medios de comunicación. Menciona aparte también a Luis Domingo Álvarez también, que ha sido otro de los entrevistados periodistas, que ha sido uno de los que ha emprendido en Venezuela con el objetivo de poder de alguna manera dar frente a esta famosa ley resorte, o esta ley que reformó un poco el tema de el control del aparato de los medios de comunicación. Analizamos Radio Caracas Televisión, el cierre de este importante medio de comunicación. En definitiva, es un trabajo de comunicación, un trabajo periodístico con el cual queremos inspirar a los medios de comunicación latinoamericanos, a los periodistas, a los comunicadores sociales, a los ciudadanos en general, Patricia y estimados amigos, a que no perdamos de vista lo que está pasando en Venezuela, porque tal como estamos viendo, hay una crisis humanitaria. Pablo Medina, el dirigente venezolano, expuso esto en el Vaticano. Y bueno, este libro todavía no ha sido publicado porque lo terminamos hace algunos días. Como te dije, este es un proyecto, es un trabajo periodístico que lo tenemos en PDF, y yo creo que esta es la primera vez que un libro, antes de ser publicado, llega a las manos del Santo Padre en el Vaticano, entregado por Pablo Medina y mi colega Marinelli Stremamuno en el Vaticano, sí, con el objetivo de entregarle este documento donde se hace referencia a este blackout informativo en Venezuela. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de entrevistarla y ella lo mencionó, que habían entregado el libro. Bueno, hay que agradecerle además, yo en nombre de mis colegas venezolanos, hay que agradecerle a esta periodista chilena, a Natalia Farías, que se haya tomado, ¿verdad?, el tiempo y se haya ocupado de este tema, porque quizás debimos ser algunos periodistas venezolanos los que nos ocupáramos de esto, pero nos dejamos llevar por el día a día y todo lo que está pasando, ¿no? Pero hay que agradecer que sea una periodista chilena la que ponga esto en el tapete, y ojalá, ¿qué hace falta para publicarlo, Cristian? Hace falta el apoyo de todos nuestros amigos allá en Miami. Estamos esperando también, estamos ya en conversaciones a través de la Sociedad Interamericana de Prensa con Julio Muñoz, exdirector y presidente chileno allá en Estados Unidos. Estamos buscando apoyo para poder publicar este libro allá en Miami, en Estados Unidos. Sabemos que este va a ser un libro no solamente de referencia, Patricia, sino que va a ser un libro de inspiración para todos los periodistas, para todos los medios de comunicación. Queremos contarle al mundo lo que está pasando con el periodismo en Venezuela, algo que tú lo sabes muy bien, que tú lo sientes y que lo sienten muchísimos venezolanos. Y sabemos que este trabajo que hizo Natalia desde la Patagonia chilena, dirigido y producido por mí desde acá, desde Concepción, desde Chile, y con muchos contactos que hemos aprovechado a lo largo de mi experiencia como periodista en CNN en español. Bueno, creemos que este proyecto, este trabajo periodístico va a ser muy importante para poder aportar ese granito de arena que necesitamos y que se necesita en Venezuela. Amén. Yo lo comentaré más cuando lo lea, que ya lo tengo en mi computadora en PDF. Gracias, Cristian.
No, gracias a ti, me despido con un gran abrazo y bueno, retomando las palabras de Natalia, de todos mis colegas que participaron en este libro, en Venezuela todavía se puede, en Venezuela hay que devolver y todavía existe la esperanza y sabemos que esos cambios son posibles. Así es, y así será. Gracias, Cristian, gracias por habernos atendido. Bueno, y vamos a mantenernos siempre en contacto con Cristian porque este tema de esta juez que está llegando a Chile, bueno, esto pica y se extiende. Y como siempre al cerrar, les recuerdo que, por supuesto, los accesorios que tengo hoy, que es noticiosa. Hasta mañana.